Citan otra vez y estamos contentos por eso. Vamos a orar en estos momentos y así presentamos este mensaje de la palabra de Dios. Padre, en estos momentos te agradecemos que nos has dado este privilegio y podemos venir delante de ti. Dios, te rogamos que en esta hora, aquello que no sabemos, salgamos de aquí comprendiendo. Aquello que no ha pesado en nuestros corazones, Dios hoy trae un peso muy grande en nuestras vidas, Señor. Dios, habla a nuestro ser, habla a nuestras vidas, Dios, y haz que nuestros corazones se dispongan a escucharte, Dios. Que ese deseo en nosotros, esa hambre y esa sed de escuchar tu voz, Dios, de parar de escuchar la voz de este mundo y volvernos a Cristo para escuchar su voz. Dios, ayúdanos en esta hora, Dios, que sea nuestro interés y nuestra intención, conjunto con nuestros pensamientos, junto con nuestras afecciones, junto con nuestras emociones, escucharte, Dios. Ayúdanos a estar claros con la claridad de tu palabra. Y ayúdanos, Dios, a ser iluminados con la luz que alumbra tu palabra. Gracias, Dios, que podamos caminar tranquilos y deseosos de ti cada día por el regreso de nuestro Señor. En quien oramos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, es un honor para mí continuar con este estudio de la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro. Hoy, para todos los que se están conectando y nos están escuchando, hoy hemos cambiado de lugar. Seguimos en la misma iglesia, Racine Bible Church. Esto es un cuarto que se ha preparado aquí en la iglesia para poder tener servicios también. Así que hoy estamos nosotros estrenando por primera vez en este lugar y damos las gracias a Dios por eso. Y también pues nos gozamos por la misericordia de Dios que nos permite que aunque vengamos de diferentes lugares, de diferentes carreteras, caminos, algunos un poco más largos que otros, podamos venir con ese mismo sentir de escuchar la voz de Dios, escuchar la palabra de Dios, escuchar, no solamente escucharla, sino atesorarla, llevarla a nuestros corazones. A eso damos gloria y honra en estos momentos. Tengo que arreglar mi micrófono. Ahora sí. Muy bien, entonces vamos a seguir con nuestro estudio de Primera de Pedro, capítulo 5. Hoy vamos a ver la segunda parte de la sumisión al liderazgo que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5. Y para eso vamos a ver tres razones, y vamos a estar cubriendo estas razones en este día. Tres razones por qué el creyente vive en humildad. El verdadero creyente vive en humildad. Y por qué estas razones que vamos a ver en este día, el creyente se distingue por esa humildad. Así que vamos a leer Primera de Pedro y vamos a leer del capítulo 5, los versículos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Versículo 5. Este es nuestro versículo de enfoque. Igualmente, jóvenes, estar
sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Muy bien. Nuestro texto tiene el enfoque en la última parte del versículo 5. La primera parte del versículo 5 la cubrimos la semana pasada. Estuvimos viendo igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos. Esto lo vimos para comprender los roles esenciales que Dios ha diseñado dentro de la iglesia entre los ancianos pastores y aquel rebaño que Dios ha encargado a estos pastores. Entre el pastor y la iglesia, entre los pastores y la iglesia, que son los miembros de la familia de Dios. A estos se le piden estar sujetos a los ancianos, porque esto es parte del diseño de Dios, de la suma importancia para el crecimiento espiritual. Dios, en su sabiduría, en su misericordia, escogió hombres humanos para cuidar del rebaño que Cristo Jesús pagó con alto precio. Y los estableció calificándolos. La palabra de Dios los califica o los descalifica. Y en eso nos basamos para saber si verdaderamente aquel varón, aquel pastor verdaderamente ha sido llamado por el Señor. La palabra de Dios da evidencia si esa persona ha sido llamada. Su vida personal da evidencia si ha sido llamada. Y el ministerio de la palabra trae crecimiento a aquellos que están escuchando, a aquellos que están recibiéndola. Así que hoy vamos a ver la segunda parte de este versículo. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Si usted tiene otra traducción, probablemente dice algo así: revístanse todos de humildad en su trato mutuo. Pónganse esta vestidura de humildad cuando se estén tratando los unos a los otros. En el original, esto está hablando como el esclavo que se pone como un delantal para no ensuciarse cuando está haciendo un trabajo. Puede que el autor original, Pedro, esté pensando en este momento cuando escribe esta carta, de estar aludiendo a la ocasión cuando Cristo Jesús se levantó de la cena, esa última cena que tuvieron juntos, y se ciñó una toalla y se puso a lavar los pies de los discípulos. Esa idea de ceñirse, de ponerse, de amarrarse, ese delantal, eso que va a utilizar es la idea de revestirse, de ponerse la humildad. Hay dos imperativos en este versículo que estamos leyendo, que estamos estudiando en el versículo 5. Sujetaos a los ancianos, esto es, sujetaos a los pastores, y revestidos de humildad. Esos son los dos imperativos, esos son dos comandos para nuestra vida. Uno está hablando en relación con el liderazgo, a esa relación, que se sometan al liderazgo que Dios ha establecido para que ellos puedan crecer, para que ellos puedan ser cuidados por ellos. Asimismo, como los pastores se someten al príncipe de pastores. Y el otro está hablando en relación con los demás. ¿Cómo vamos a conducirnos con los demás? ¿Cómo nos vamos a someter a los demás unos con otros, revestidos de humildad? Uno es como agradecemos a Dios que Dios ha puesto a estos hombres a nuestras vidas para cuidarnos. Y el otro es cómo esperamos acercarnos a cada hermano con humildad. Veamos la primera razón de por qué el creyente
es vestido con humildad, y el apóstol está diciendo aquí a nosotros en este día que nos vistamos de esta humildad, que seamos distinguidos por esto. Ahora veamos esto. Humildad tiene que ver con una mentalidad mansa y la actitud que uno no es demasiado digno como para servir. Esa es la idea de humildad. Filipenses 2:3 nos dice el apóstol Pablo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En primer lugar, la humildad tiene una fuente de amor relacional. Si usted sigue ese pasaje, ese texto que acabamos de leer, nada hagáis por contienda o por vanagloria, ese es el negativo. Antes bien, hazlo con humildad, ese es el positivo. ¿Y cómo vas a hacer el positivo? Estimando a cada uno como los demás, cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces aquí hay una relación, ¿cómo vamos a ver a los demás? Y en primer lugar, entonces vamos a ver ese amor relacional. Decimos que amamos a Dios, y la forma en que amamos a Dios se expresa en cómo amamos o cómo vemos a nuestros hermanos. Claro que si yo veo a mis hermanos como menores a mí, entonces no les estoy amando a ellos, y por ende tampoco les estoy amando a Dios. Oigan las palabras que dice el apóstol Juan en primera de Juan 5:1 y 2. Este versículo aquí, desde el primer día que yo lo leí, que lo pude entender, y todavía es profundo para seguir entendiéndolo, ha sido muy marcador en mi vida. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y yo creo que hasta ahí todo el mundo dice amén. Eso está muy bien. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Nadie puede venir al Padre al menos que Cristo le dé a conocer al Padre. Nadie puede hacer la exclusividad del Evangelio. Lo hemos estudiado muchísimas veces. Pero oiga lo que dice después: y todo aquel que ama al que engendró, esto es, todo aquel que ama a Dios, al que ha engendrado, ama también al que ha sido engendrado por él. Ama a los que han nacido de Dios. Es por eso que nos llamamos hermanos. Es por eso que nos llevamos como hermanos. Buscamos amar a nuestros hermanos porque amamos a Dios. Y el versículo 2 dice: y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Dice de sus mandamientos refiriéndose a aquellas cosas que Dios nos ha dado a nosotros para cuidar de nuestros hermanos. No lo vas a matar, no vas a codiciar, no vas a adulterar contra él, no vas a hacer estas cosas, mas sin embargo sí vas a hacer con ellos los unos con los otros, orar por los unos con los otros, llevar las cargas con los unos con los otros. Los mandamientos de Dios están en toda su palabra para que ellos sean los que nos ayuden a relacionarnos con nuestros hermanos en una forma de amor. Jesús le dijo a Pedro: ¿me ama? ¿Me amas? Esto utilizó nuestro Señor Jesucristo para restaurar a Pedro allá al final del libro de Juan. Demuéstramelo cuidando a mis hermanos. Apacienta mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Entonces demuéstralo cuidando
de mis hermanos. Existe una línea muy estrecha entre nosotros, cómo nosotros nos relacionamos con nuestros hermanos y cómo nos relacionamos a Dios. No podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos a nuestros hermanos. El tal es un mentiroso. Pablo dice en Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Todavía hay una preferencia para los hermanos. Hay una distinción, hay un trato muy diferente. Así como vas a ser revestido de humildad cuando estés tratando los unos a los otros, amándoos con un amor relacional, ese amor que está relacionado a Dios. No lo vas a amar porque simplemente sientes algo bonito por él o ella. Lo vas a amar porque dices que has conocido a Dios y has sido engendrado por Dios, y porque tienes una nueva naturaleza, entonces amas a Dios amando a tu hermano, a tu hermana. Usted, si pertenece a la familia de Dios, yo lo voy a preferir mejor a usted que todos los demás. ¿Por qué? Porque lo mismo que ha sucedido conmigo ha sucedido con usted. Dios ha derramado su gracia sobre usted. Dios ha derramado la ira de Él sobre su Hijo. Eso es glorioso. Que podamos identificarnos como hermanos por aquella relación que tenemos con Dios. Que a más de uno Dios nos ha llamado a pertenecer a su familia por medio de la adopción en Cristo Jesús. Eso es glorioso. Todos los que pertenecemos a esta familia somos distinguidos por un sentimiento de quebrantamiento, de humildad, ya que Dios Santo Perfecto ha querido desde su voluntad comprarnos de la vergüenza del pecado, de la vergüenza de nuestra maldad, y llamarnos sus hijos. Eso tiene implicaciones grandísimas. ¿Es posible amar a Dios con todo mi corazón cuando a la vez no amo a mi hermano? ¿O cuando a la vez no lo miro mayor que yo? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien han visto, dice el apóstol Juan, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? También dice, el que no ama no ha conocido a Dios, simplemente no lo ha conocido porque Dios es amor. Mira cómo se aman, es la distinción que hace Jesucristo y que les da la autoridad a aquellos incrédulos, para que cuando miren a sus discípulos puedan decir, estos son verdaderos de Cristo por la forma en que se aman. Si de verdad amas a Dios, pero tienes algo contra tu hermano, ve a los pies de Cristo en arrepentimiento. Acércate confiadamente al trono de gracia y pídele a Él que te dé fuerza para arreglar esa situación. Recuerda cuánto le costó a Cristo morir por ti. El maltrato, el dolor, la blasfemia, la ira del Padre sobre Él, aún cuando eras un pecador. Cuando estabas ajeno a la vida de Dios, cuando estabas muertos en tus vicios y pecados, Dios hizo esto en Cristo Jesús por ti y por mí. Así que nos vestimos de humildad por amor, amor que Dios ha derramado sobre nosotros en la persona de Cristo, y porque el amor es la marca del cristiano. Nos relacionamos unos a otros porque amamos a Dios.
en la iglesia del Señor donde se sienta un carpintero, donde se sienta una ama de casa, donde se sienta un mesero, un abogado, un maestro y uno que no tiene trabajo? Y todos se pueden mirar iguales porque saben que han sido lavados con la misma sangre, han sido renovados por el mismo Espíritu, han sido llamados con la misma palabra y reconocen que todas esas diferencias que el mundo ve como diferentes clases son nada comparados con la gran misericordia y la gran gracia que han recibido de parte de Dios. Salieron de la oscuridad a la luz del Hijo de Dios, solo por gracia. Por eso podemos reconocer que nosotros estábamos ahí, pero hemos salido de ahí gracias a Dios y recibimos esta gracia. Han pasado de ser tan diferentes de niveles de clases a un solo sentir, a un solo propósito en esta vida, agradecidos a Dios por su gran bondad, y se aman porque saben que quién es la fuente de ese gran cambio que les ha sucedido. Y saben que ese gran cambio cubre sus necesidades y olvidan sus diferencias. Y honran a Dios cubriendo sus necesidades propias entre el uno y el otro. Eso es amor. Esa es la distinción de los cristianos. Por eso nos revestimos de humildad para ver a cada uno como mayor que nosotros. Nuestro corazón es vanidoso. Está muy lleno de vanidad. Por eso necesitamos revestirnos de esta humildad para ver a los demás mayores que nosotros, que sean ellos más importantes para nosotros. En segundo lugar, el revestirnos de humildad es un asunto de la voluntad. Obviamente, es la voluntad la que nos tenemos que afirmar, son esas afecciones que tenemos en nuestro ser que necesitamos llevar a esa conclusión. Necesito humildad, necesito estar confesando mi orgullo, pero necesito ser revestidos de esta humildad. Así que la segunda razón de por qué el creyente se viste de humildad es por la voluntad que Dios mismo le ha dado. Usando las palabras del apóstol Pablo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Somos muy hábiles para hacer lo contrario. Yo me estimo mayor que los demás. Ahí todos caemos. Mas el comando aquí es considerar a los demás mayores que a ti mismo, que a usted. Por eso es algo que tenemos que ponernos. Es algo que no traemos naturalmente. Naturalmente no vamos a sujetarnos a los pastores ancianos. Naturalmente no vamos a tratar a nuestros hermanos con humildad. Esto viene con la transformación del entendimiento, de que sabemos de que toda la salvación fue orquestada por Dios cuando estábamos en nuestros vicios y pecados. Sabemos que hubo un cambio genuino en nuestra vida. El sermón del monte comienza con la bienaventuranza, enseñando una secuencia de cosas que le sucede al creyente cuando viene a Cristo Jesús y es regenerado, es nacido de nuevo. Somos, según el sermón del monte, somos quebrantados espiritualmente. Reconocemos que vivimos en una bancarrota espiritual. Lloramos nuestro pecado que hay en nosotros, en mansedumbre, llenos de la soberanía de Dios y que no somos los controladores de nuestras vidas,
que Dios mismo ha provocado en nosotros hambre y sed de justicia, que nos ha dado un corazón limpio, que nos ha acercado a su trono de gracia y misericordia, que nos ha hecho hijos como pacificadores, y que por causa de su nombre sufriremos persecución, así como les pasó a los profetas. Hay una secuencia de cosas ahí en el Sermón del Monte que nos lleva a caracterizarnos como verdaderos creyentes, como que verdaderamente ha ocurrido algo en nuestra vida, que Dios nos ha llamado y nos ha sacado de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo. Esto para causarnos asombro y temor a la vez, alegría y tristeza a la vez, quebrantamiento de espíritu y un gran sentido de aprecio por Dios mismo a la vez. Porque no solo tuvo memoria de nosotros, sino tuvo memoria de ti en particular. Y te ha llamado de las tinieblas a la luz de su Hijo, cuando envió a su Hijo a visitarnos aquí en la tierra. No solamente se acordó de ti y de mí, sino que envió a su Hijo, su único en clase, a su eterno Hijo aquí en la tierra para visitarnos. Y éste envió su Espíritu para hacer que andemos en sus estatutos y que guardemos sus preceptos y que los pongamos por obra. Dios ha hecho esto en nuestras vidas para distinguir uno que verdaderamente su voluntad ha sido afectada por esta transformación. Así que la razón de por qué el creyente se puede vestir de humildad y debe de estar haciendo y somos mandados a hacer es por la voluntad. Dios ha quitado el corazón de piedra. Si hemos pasado por la regeneración, si Dios ha hecho esto en nuestras vidas, ya ha quitado ese corazón de piedra lleno de orgullo, lleno de excusas, lleno de vergüenza y lleno de culpabilidad. Y ha puesto un corazón de carne que ya le pertenece al Señor Jesús y no más le pertenece al Señor pecado. Hay una nueva voluntad. Hay un nuevo deseo de acercarse a Dios, de venir a escudriñar su palabra, de entender y adquirir sabiduría para sus propósitos, para que cuando hable aquellas cosas que van a dar gloria a su nombre. En tercer lugar, la tercera razón es el modelo que tenemos por excelencia. Esto es un modelo maravilloso. Esta es la razón de por qué el creyente se viste de humildad. Es porque tiene un gran modelo. Es el que es antes del principio. Es el que es igual a Dios, que por Él y para Él creó todas las cosas. Tomó forma de hombre, se humilló, vino a nacer en un pesebre, tuvo necesidad de sus padres como bebé, infante, como niño. Fue sometido a tener que respirar el aire que nosotros mismos respiramos, a comer, a beber. Tuvo que caminar grandes distancias en esta tierra y trabajar con sus propias manos. Tuvo que atender las necesidades de María, su mamá, como hijo mayor que su papá ya no se encontraba. Fue llevado al desierto a padecer hambre y ser tentado por el mismo Satanás. Fue seguido
por mucha gente que quería panes y peces, que querían ver milagros y se querían llenar de ese asombro. Fue mal entendido, mal representado, lo acusaron de endemoniado, fue arrestado, mal enjuiciado, escupido, maltratado, burlado, golpeado, castigado con violentos látigos. Fue ridiculizado con ropas de rey, con una corona de espinas. Fue intercambiado por un criminal y fue sentenciado a la muerte. Cargó su propia cruz. Fue descubierto a la vergüenza de todos y dejó que fuera clavado en el madero. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cristo Jesús es el ejemplo supremo de la humildad sin egoísmo. Todo esto lo hizo por amor, desde su propia voluntad, porque de tal manera amó Dios al mundo para salvar a algunos de este mundo. Él vino para ser el salvador de este mundo y vino y se humilló de esta forma. Todavía uno de sus burladores, quien fue alumbrado por la luz de la salvación, reconoce su pecado estando al lado de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Reprende a su compañero diciendo: tú y yo no merecemos estar aquí, sí, pero este varón no merece estar aquí. Y se voltea a él para rogarle que se acuerde de él cuando venga en su reino. Jesús, en su humillación, le promete a este mismo hombre que ese día estará con él en el paraíso. Entendamos que Cristo podía en cualquier momento rogar a su Padre y podría a su disposición inmediatamente a legiones de ángeles. Este es el Cristo verdadero, el que tenía todo el poder y toda la autoridad para deshacer todas las cosas, y no lo hizo. ¿Por qué? Porque se humilló hasta la muerte para seguir que se cumpliera la Escritura. Entendamos que Cristo podía haber hecho esto, pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? Estas fueron las palabras que le dijo a Pedro mismo, cuando Pedro trató de defender a su Señor levantando su espada, cuando Cristo fue arrestado. Hermano, tenemos un gran ejemplo de humildad. Esto debe de afectar nuestra vida. Esto debe de afectar nuestras emociones, tus afectos, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ese es el texto que el apóstol hace referencia ahí en Proverbios 3:34. El soberbio mira que tiene razón y mira a los demás diferente a él. Detiene con injusticia la verdad de Dios y no le glorifica, ni siquiera le da gracias, según Romanos 1. Se envanece en su razonamiento, profesa ser sabio y busca a Dios de su manera, terminando adorando imágenes y criaturas en vez de al Creador. La ira de Dios permanece sobre el soberbio. El humilde, por el contrario, recibe la verdad de Dios y, quebrantado por su propio pecado, glorifica a Dios dándole gracias y se enfoca en cuánto perdonado ha recibido, cuánto perdón ha recibido y cómo debe de buscar a Dios. Tiene temor de Él para no ofenderle, para ni siquiera decir algo o pensar algo o mirar algo que vaya a traer ofensa a Él. Dios da gracia a los humildes. En una iglesia donde la humildad es palpable, donde se puede tocar, los hermanos se sujetan a los pastores, a los ancianos.
porque estos están sujetos al príncipe de pastores, a nuestro Señor Jesús. La gracia de Dios está fluyendo ahí y hay crecimiento espiritual. Lo contrario sería resistencia. Lo contrario sería frustración. Lo contrario se da la evidencia de que no hay crecimiento espiritual. En conclusión, más y más debemos de tener un corazón que no busca para sí mismo, sino que busca para la gloria de Dios. Y esto lo hace en amor relacional, porque sabe que ese hermano ha nacido de Dios. Sirviendo a los hermanos por amor los unos a los otros, considerando que son más importantes que nosotros mismos. Esta es la voluntad. Y quebrantándonos cuando recordemos el gran ejemplo que nos ha dado Dios en su propio Hijo, cuando fue crucificado, cuando vivió nuestra vida, cuando aún fue limitado y se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y en esa forma Dios lo exaltó hasta lo sumo, para dar a los hombres un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo toda rodilla se doble y confiese que Él es el Señor. Oremos. Padre, Señor, te damos gracias porque nos has bendecido en estos momentos, Dios. Y sabemos que dentro de el asombro de tu palabra, Señor, hay una realidad que queda pesando en nosotros, en nuestros corazones. Dios, te rogamos que esa realidad se vuelva más y más pesada, para que nuestras vidas, Señor, vayan caminando, mirando a Cristo Jesús sobre todas las cosas, reconociendo que el Padre nos ha dado todas las cosas en Cristo Jesús, que aún la vida espiritual que tenemos en Cristo ha sido dada, renovada por su Espíritu Santo, quien nos lleva a conocer todas las cosas acerca de Él. Gracias, Dios, que nos ha bendecido en esta hora en Cristo Jesús. Amén, amén. Damos gracias.